Gracias, señor presidente. Señores asambleístas, buenos días. Más que una crítica al informe, lo que quiero es cursar una cordial y respetuosa invitación a la Junta Directiva. Yo en ocasiones anteriores he sostenido que los informes deben ser completos en la medida en que contemplen las cosas buenas, las cosas malas y las cosas feas. Y respecto del actual informe, quiero destacar tres cosas específicamente que me preocupan. La primera es que veo muy poca acción en sí, es cómo va el pago del ingreso esperado frente a los ingresos generados y el tiempo para poder uno tener, digamos que una referencia hacia el futuro de cómo se está moviendo. En alguna ocasión hice yo una solicitud, hoy la reitero, para que si es necesario en proposiciones y varios, señor presidente, se ponga a consideración, y es que se haga un reloj para que mensualmente o semanalmente vayamos viendo cómo se va moviendo la corrida financiera del contrato, para saber exactamente cómo o cuándo vamos a llegar al ingreso esperado para terminar de pagar ese contrato. Y básicamente también, pues, las cosas que no se han hecho, o sea, ¿qué nos falta por hacer? O sea, ¿en qué nos podemos empeñar, digamos, los accionistas para contribuir a que la gestión de Junta en el tema de dirección sea mucho más eficiente? Entonces, es una gentil invitación para que se incluya dentro del informe del año entrante algo mucho más específico y mucho más contundente en estos aspectos, y además también para que de alguna manera se oriente a la gestión de la administración y no esperarnos a que simplemente sea la única iniciativa de la administración la que nos lleve a vigilar o a supervisar únicamente los hechos, y no que surja la parte de dirección y de política de la Junta Directiva hacia abajo. Mil gracias, señor presidente. Simplemente para complementar el informe que entregó el doctor Flechas, en el siguiente sentido: dentro de la documentación que no tuve oportunidad de allegarle, le quiero manifestar que pues la prueba reina que estábamos buscando se encuentra nada más ni nada menos que en los actos administrativos de toma o de sometimiento a control de la entidad. Durante este proceso se elaboraron diferentes actos administrativos por parte de la Superintendencia de Sociedades, como son informes del superintendente al entonces presidente de Junta, doctor Carlos Gustavo Cano, informes y resoluciones dando instrucciones para la toma de decisiones respecto de carácter administrativo para la corporación, la misma resolución de sometimiento a control, y por último la resolución en la que nos corrieron cargos a los entonces miembros de Junta Directiva para que diéramos respuesta a las irregularidades que encontró la superintendencia. Dentro de esos 22 irregularidades que menciona el revisor fiscal, se encontraba específicamente que Corabastos no había causado las primas de adjudicación de la bodega Popular, y dio la instrucción precisa para que se causaran esas primas mediante estos actos administrativos. Para entonces se contrató a un doctor de apellido Fino, que fue director de Impuestos Nacionales, para que hiciera las operaciones ante la Administración Distrital, la Administración Nacional de Impuestos, y se corrigieran las declaraciones de los años 99, 2000 y 2001 y 2002, porque a la vez también la DIAN identificó que esas primas no se habían causado e impuso una sanción de 15.000 millones de pesos a la corporación. La contratación de este tributarista nos llevó a que aprovecháramos una
un mecanismo de excepción que para entonces había aprobado la DIAN y lográramos hacer los ajustes y hacer las correcciones de las declaraciones, se incorporaran las primas de adjudicación y al final termináramos simplemente Corabastos pagando una suma cercana a los 3.200 millones de impuestos que duramos pagando alrededor de 6 o 7 años. Entonces, esto para decirles simplemente que, pues, si esa no es prueba, pues definitivamente no tendríamos nada más que buscar, porque está en actos. Bueno, don Hugo, 3 minutos más. Sí, es para redondear básicamente la idea. Entonces, eso como prueba está ahí. O sea, yo supongo que bajo la tutela de Corabastos deben estar estos documentos también, y si no los tienen, pues con gusto se los hago llegar también. Pero aquí, en la asamblea pasada, se constituyó una comisión accidental para efectos de que lográramos hacer todas estas averiguaciones y a solicitud nuestra se tuviera que incorporar a los estados financieros una vez hicieran la reclasificación de cuentas para las NIF como hallazgo, situación en que hoy nos ratificamos, o sea, seguimos solicitando de que esos valores de primas que afectan y que tienen compromisos específicos contractuales con Corabastos se incorporen a los estados financieros como hallazgos, al igual que las mejoras autorizadas por Corabastos en los locales que no han sido ejecutadas por la corporación, sino que han sido hechas, realizadas y ejecutadas con recursos de los comerciantes, porque creemos que eso afecta de alguna manera, no contablemente de manera inmediata, pero sí hacia el futuro, cuando se cumplan las condiciones que hay puestas en este momento en la parte contractual, cuando eso se cumpla, entonces afectarán de manera irreversible los estados financieros de la corporación. Entonces mi solicitud expresa es, primero, a que se mantenga esa comisión, porque como lo dijo el doctor Flechas, aún no hemos concluido y todavía toca seguir aportando y seguir aportando a la discusión muchos más elementos para que en la asamblea del año entrante se defina si finalmente sí se incorporan o no se incorporan, pero nos ratificamos en la solicitud de que se incorporen tanto las primas o el valor de las primas como un compromiso que se hizo de manera contractual con los arrendatarios de la gran bodega 81, 82 y 86, y las mejoras de algunos locales o de algunos sectores, Verbo y Gracia, la red de frío, porque son montos que de verdad ameritan ser tenidos en cuenta. Mil gracias, señor presidente. Bueno, don Hugo. Respecto de los repartos de utilidades, yo debo decir que no estoy de acuerdo con que muchas veces se hagan proyectos específicos que deben ser del flujo natural de la operación de la corporación, pero frente a la propuesta que tenemos debemos tener en cuenta que fraccionarla, ¿sí?, es no llevar a cabo un proyecto concreto y específico, o sea, y nos quedamos por la mitad. Hay algunas propuestas de que metamos bombillería LED, pero si nosotros no hacemos una reestructuración de la red primaria, o sea, de la red principal, ¿de qué nos sirve meter bombillería LED si la red es obsoleta y es vetusta y simplemente va a alimentar mal a los LED o mal a la bombillería corriente? Entonces es mejor mantener la unidad de un solo proyecto, ¿sí?, para que no haya distractores que permitan que se vayan los recursos para un lado o para otro, ¿sí?, y terminar un proyecto y hacerle seguimiento a ese proyecto hasta que se culmine de verdad, y ahí sí podamos emprender otras propuestas. Ahora, frente a la propuesta de la distribución y el acompañamiento del Estado, debemos tener en cuenta, doctora Astrid, no sé si aún el COMPES de este año ya salió, pero en las organizaciones del orden nacional, ¿sí?, la propuesta del COMPES es que simplemente reclamen las utilidades, ¿sí?, y si eso se mantiene, entonces en el caso del sector público de las sociedades del orden nacional, no podríamos pedirle que nos acompañen porque estaríamos cometiendo un error. Entonces simplemente, si nosotros la propuesta pasa
con la votación del gobierno distrital y del gobierno departamental y los comerciantes, estaría aprobada. Pero esto para hacer claridad, para que no vayamos a cometer un error que después nos glose la aprobación que hagamos. Y lo otro es, en el reparto de utilidades que piden algunos comerciantes, yo en ocasiones anteriores también he sostenido que yo no soy partidario de que cuando se tienen necesidades insatisfechas haya utilidades, y mucho menos reparto, porque es que yo no puedo decir que tengo una cuenta bancaria muy ajustada, muy grande, cuando mis hijos están sin colegio, cuando mis hijos están pasando hambre y cuando no tengo ni para pagar, o sea, no he pagado el arriendo ni he comprado una casa. Entonces, bajo esa, digamos que ese pensamiento, ¿sí?, yo creería que las utilidades, habiendo necesidades insatisfechas, primero satisfagamos las necesidades, ¿sí?, y después sí, digamos que tenemos utilidades reales. Entonces yo soy partidario de que se mantenga la unidad y de que se ejecute un proyecto único, ¿sí? Bueno. Gracias, señor presidente. Lo primero que debo decir es que el Código de Buen Gobierno es un estatuto que realmente es importante para la sociedad porque regula de alguna manera el comportamiento y los comportamientos que debamos tener los socios frente a la comunidad y frente a nosotros mismos. Yo hasta hoy tuve oportunidad de conocerlo, no he tenido oportunidad de leerlo perfectamente, creo que ninguno de los asambleístas lo ha podido leer y es un asunto que amerita un estudio profundo. Yo me permitiría proponerle a la honorable asamblea una propuesta sustitutiva para efectos de que se nombre una comisión accidental para que estudie y apruebe conjuntamente, o sea, delegada la autoridad de la asamblea en esa comisión que la conforme además la junta directiva, para que lo hagamos con detenimiento, lo hagamos con calma, porque de lo contrario tendríamos que comenzar por darle lectura acá. Y no creería yo que estuviéramos en capacidad de, además de leerlo, comprenderlo en su totalidad. Entonces, para hacer una cosa bien hecha, yo soy de las personas que exigió que se trajera ese Código de Buen Gobierno, y para hacer una cosa bien hecha, pues me permito hacer esa propuesta de que se genere una comisión accidental para que conjuntamente con la Junta Directiva lo aprueben y le incorporen las modificaciones a que haya lugar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Aquí yo quiero retomar la observación de la superintendencia. O sea, si la facultad aprobatoria radica en el máximo órgano social en este momento, que es la asamblea, no podemos entonces ni cederle la facultad, digamos, ni temporal ni parcial, absolutamente ni a la Junta ni a nadie, porque o lo aprueba la Junta o la asamblea o no lo aprueba. Y cualquier cambio que tenga que hacérsele, necesariamente tendríamos que volvérselo a traer a la asamblea para que simplemente apruebe la modificación. O sea, eso es absoluto, o sea, eso no puede ser particular ni parcial. Ahora, la verdad es que aquí sí faltó un poco más de difusión, de haberle entregado con tiempo para haber llegado aquí con los análisis respectivos. Y yo comparto el criterio de la doctora Astrid. Personalmente, sé que mi voto no influye en si lo aprueban o no lo aprueban, pero yo no estaría de acuerdo con que lo aprobáramos. Si ya lo hicimos, ¿por qué no aplazar la aprobación para traerlo en la próxima asamblea o si llega a haber alguna extraordinaria, traerlo en la extraordinaria? Ya cumplimos, o sea, ya se entregó. Simplemente de aquí en adelante lo leemos y lo aprobamos en la próxima asamblea. Y luego el doctor Cortés está. Y termina don Jairo. Gracias, señor presidente. Quiero recordar que yo hice una propuesta para que fuera tenida en cuenta en proposiciones y varios, y es de que se mantenga la comisión accidental para efectos de el análisis de incorporación en los estados financieros, en los hallazgos de los estados financieros sobre primas y mejoras de la corporación. Bueno, lo que pasa es que esa la constituyó la asamblea pasada, ¿sí?
y para darle continuidad porque no se terminó con el trabajo, o sea, no pudimos traer un resultado del trabajo, entonces simplemente para que esta asamblea ratifique mantener esa comisión hasta tanto terminemos la actividad. Sí. Bueno, ¿alguien se opone a esa proposición de don Hugo? Que se mantenga. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Listo. Queda aprobado. Listo. Creo que tiene la palabra el doctor Cortés. Ahora sí, don Jairo. Gracias. Entonces, señor presidente. Una última acotación al respecto. Existe un reglamento de inspección que fue aprobado para la presentación de la asamblea anterior y digamos que como anécdota les cuento que fue aprobado en una junta virtual el mismo día que lo presentaron. Entonces, doctor Jairo, para su conocimiento, la junta tiene las facultades para implementar, modificar ese reglamento. Y yo sí comparto de que hay algún tipo de información que debe ponerse al conocimiento de los accionistas, porque lo he dicho siempre, si para personas con algún grado de formación y de educación es bastante complejo llegar a una asamblea a hacer análisis aquí sobre el recinto, imagínense ustedes para las personas que no tienen tiempo y digamos que para conservar una equidad, pues el informe de gestión es el informe de un año de actividades y se tardan 3 meses para tenerlo listo para presentarlo a una asamblea. Y uno tiene que llegar aquí a una asamblea y en términos de horas, solamente de 1, 2 o 3 horas, cuando máximo, hacer los análisis respectivos para poder uno entrar a las discusiones. Entonces, sí hay formas y yo creo que sin contravenir las disposiciones legales del código, podemos establecer una forma de que por lo menos los informes que están a disposición, la ley obliga a que estén a disposición en el recinto de la sociedad, pero también dice que los socios podemos conocerlos en cualquier momento. Entonces, y esta información es para los socios, no es para terceros, ¿sí? Es para los socios. Entonces, es una responsabilidad de la Junta y la Junta puede modificar ese reglamento de inspección. Bueno, don Hugo, gracias. Yo creo que, secretario… Presidente, le informo que no habiendo más…